Rafael Guzmán, bienvenido a Atrapalibros, un placer volver a verte. Igualmente. Con tu segundo libro, ¿Cómo llegar joven a viejo? Nos aconsejas, Rafael, mirar más allá de las arrugas y las canas, desmitificar, ¿no?, el envejecimiento de alguna forma. Aunque es cierto que en los últimos años la apertura de clínicas estéticas ha ido en aumento. Sí, se han disparado. Se han disparado porque yo creo que al ser humano, más que importarle envejecer, lo que realmente le importa es cómo envejecer. Y yo creo que no aceptamos los estragos que nos hace el tiempo o las huellas que nos deja el tiempo. Pero yo siempre le digo a mis pacientes y a mis lectores que realmente esa luz que se va buscando en las clínicas de medicina estética al hacerse tratamientos de belleza faciales, tal, esa luz debe de empezar desde dentro. Por lo tanto, creo que nos podríamos ahorrar cantidades ingentes de dinero en tratamientos estéticos si cultivásemos un poquito más nuestro cuerpo y fuésemos un poquito más respetuosos. He ido aprendiendo conceptos nuevos, por ejemplo, tanatofobia, que es el miedo a la muerte, o apeirofobia, el miedo a la eternidad. Sí, es una incongruencia, fíjate, cuando hacemos encuestas a este sector de la población que, entre comillas, está un poco obsesionado con la belleza y los tratamientos de medicina estética, invierten grandes recursos en este tipo de medicina. Luego, cuando lo entrevista, le dice, ¿realmente a ti te gustaría ser eterno? A nadie le gustaría ser eterno. Un porcentaje muy pequeño de la población le gusta ese término de la eternidad. Realmente nos genera vértigo al ser humano. ¿Por qué? Porque el término de la eternidad para nuestro cerebro significa no tener un marco temporal. Nuestro cerebro, para anclarse en el tiempo, necesita tener una referencia temporal. De hecho, hablas del tiempo en el primer capítulo. Efectivamente. Entonces, el pensar sobre algo como puede ser, por ejemplo, el infinito o el universo, siempre nos produce cierto pavor, cierto vértigo. Y en cuanto a la eternidad nos ocurre lo mismo. Entonces, quiero remarcar eso en el libro, ¿no? Porque digo, hay que ver que no queremos envejecer, pero luego cuando indagamos en la persona, tampoco queremos ser eternos. Entonces, ¿qué queremos? Realmente lo que queremos es llegar a la máxima edad posible, pero con calidad de vida. Eso es lo que realmente va buscando el ser humano. El ser humano no va buscando la eternidad. El ser humano va buscando calidad. Calidad y, evidentemente, cuanto más años mejor. Pero eternidad, no. De hecho, nos comentas que a los seres humanos no nos importa envejecer, lo que comentabas, lo que realmente nos preocupa es la forma y la velocidad de hacerlo. Efectivamente. Lo que vamos buscando en ciencia en cuanto a las terapias anti-aging es llegar a nuestro potencial de longevidad como especie. Es decir, todo el mundo sabe que cuando se compra, por ejemplo, un perro, la edad de ese perro media va a estar en 15-17 años. Y ese es su potencial de longevidad. Lo que poca gente sabe es que nuestro potencial de longevidad como especie humana está en torno a 115-120 años. Y hay algunos estudios que hablan de que podemos llegar incluso a 130, 140. Pero lo que sí se sabe es que a 120 sería nuestro potencial de longevidad. Pero no llegamos. Son pocas las personas que llegan a los 120 años. Bueno, recientemente ha muerto la persona que se tiene registro más anciana, que ha sido una señora de Francia que ha llegado a 122 años con 160 y pico días. Pero nos hemos contentado con 80, 85 y no, nos ponemos muy contentos, ¿no? De, ¡guau! Que mi padre tiene 90, fíjate qué longevo es, ¿no? Bueno, realmente no nos tendríamos que contentar con eso porque nuestro potencial está mucho más allá y tenemos que reflexionar de por qué somos de las únicas pocas especies que hay en la capa de la Tierra que no alcanzan su potencial de longevidad. ¿Qué estamos haciendo mal? Y eso es lo que quiero reflejar ahí en el libro. En el primer capítulo, como comentábamos, te detienes en analizar el concepto del paso del tiempo, muy interesante porque hablas de en la Amazonia, ¿no?, que hay una tribu que no tiene ese concepto de tiempo en su vocabulario y nos haces una pregunta, ¿no? ¿Cómo consigo que mis latidos cardíacos sean más largos y que la dopamina tan famosa y la serotonina estén a los niveles adecuados para que me sienta feliz? Claro, porque una de las cosas que se ha comprobado científicamente que retrasa el envejecimiento o desde un punto de vista un poco más celular o molecular, que retrasa el acortamiento de nuestros telómeros, que son unas estructuras que hay en nuestros cromosomas, que si quieres después hablamos de ello, se sabe que es el estar feliz
tener una actitud positiva y la felicidad. El tener una actitud positiva y considerarse una persona feliz nos puede alargar una década de vida, ¿eh? Son muchos años, ¿eh?, lo que nos puede alargar la vida. ¿Qué ocurre? Que la frecuencia cardíaca o la duración del latido cardíaco podemos decir que es un registro, es un dato de referencia que nos hace percibir el tiempo de una manera más rápida o más corta. Es decir, cuando somos pequeñitos, a nosotros hay momentos como, por ejemplo, las vacaciones de verano. ¡Buah! Se nos hacen eternas, ¿no? Tengo 3 meses, ¿no? O la hora de la siesta, como yo pongo, ¿no?, se nos hacen eternos. Sin embargo, conforme vamos cumpliendo años, nos damos cuenta que siempre las personas, cuando llegamos a los 40 o a los 50, tenemos en nuestra boca siempre lo mismo. ¡Qué rápido se me ha pasado la semana! El tiempo vuela. Y siempre le damos el mismo consejo a los más pequeños, ¿no? Aprovecha el tiempo, que cuando te des cuenta ya eres mayor, ¿no? Bueno, son varios factores que nos hacen tener esa percepción subjetiva de un avance rápido del tiempo. Y una de ellas es la frecuencia, o no la frecuencia, sino la duración del latido cardíaco. Entonces hay muchas estrategias que doy en el libro para modificar ese latido del corazón y que por lo tanto nos haga tener una percepción del tiempo pues bueno, más feliz, que pase más rápido pero con felicidad. Que eso no significa que nos va a cortar el tiempo porque nosotros tengamos una percepción subjetiva de que pasa más rápido. Pasa más rápido porque somos felices, pero se nos alarga la vida. Es la clave, ¿no? Por ejemplo, hablo del deporte, hablo del mindfulness, hablo de la sociabilización, hablo de la risoterapia, bueno, hablo del tratamiento olfatorio, hablo de muchas cositas, que cantar, en fin, hablo de muchas cosas que pueden modificar, ¿no?, la duración de ese latido cardíaco. ¿Y cuáles son, Rafael, los principales factores que nos envejecen? Wow, hay muchos. Muchos. Hay muchos. Esta es una pregunta buenísima pregunta, pero es muy típica, ¿no? Porque yo siempre digo que responder a esta pregunta es contaros el libro entero, porque yo ahí lo que hablo sobre todo son de aquellos factores, ¿no? Hay mucho, pero bueno, si lo jerarquizamos, podríamos decir que con un nivel de impacto 10, pues quizá yo me atrevería a decir que el no vivir acorde a nuestros principios, a nuestros Ese es un criterios. consejo que das al final. Sí, sin duda. Me encanta que te has leído el libro, ¿eh? El no vivir acorde a nuestros principios se sabe que va a generar un efecto dominó en todos los demás factores de envejecimiento. Por lo tanto, yo creo que debemos de luchar dentro de nuestras posibilidades, vivir en un entorno adecuado a nuestros criterios y comportarnos atendiendo a nuestra ética, a nuestra moral. Porque si no entramos en un estado de, nosotros la llamamos conflicto texto-contexto. Te pongo un ejemplo, imagínate una persona que es vegana y no tiene más remedio que trabajar en una carnicería. Bueno, pues es un conflicto texto-contexto que al final esa persona va a abandonar su trabajo porque su cerebro le va a decir, oye, vete de aquí, que aquí hay una incongruencia tan grande entre nuestros principios y lo que estamos desarrollando que nos vamos a enfermar. Y por eso hay personas que abandonan trabajo incluso poniendo en riesgo la supervivencia de sus descendientes o su propia subsistencia, ¿no? Pero el cerebro nos dice, huye, que enfermamos y morimos, ¿no? Entonces, no vivir acorde a nuestros principios, evidentemente, es fundamental. Segundo, tener un propósito de vida, un motivo por el que poner el pie en el suelo, lo que los japoneses le llaman el ikigai. Eso es clave, ¿no? Y eso también lo vemos en nuestras consultas, ¿no? Muchísimas personas cada día más nos vienen a la clínica y nos dicen, yo, menos más que tengo hijos, o menos más que tengo nietos, porque son el motor de mi vida. Y bueno, y sabemos que cuando no tenemos un porqué, pues empieza nuestra decadencia, realmente, ¿no? Esa apatía por la vida, el no tener... Bueno, hay muchas personas que se jubilan y enferman. Y hay muchas personas que se jubilan y le dan un infarto y se mueren, porque han perdido, entre otras cosas, el propósito de vida. Lo que yo creo que hay que matizar es que hay una gran diferenciación entre la cultura oriental y la occidental. Aquí en los países occidentalizados tendemos a focalizar nuestro propósito de vida en algo externo a nosotros. El trabajo, mis hijos, un hobby, tal. En los países orientales, el propósito de vida es uno mismo. Es decir, ellos hacen un trabajo más introspectivo y ellos valoran la vida atendiendo a su felicidad interna. Y creo que deberíamos de aprender un poco de ello, porque cuando nuestro propósito de vida somos nosotros mismos, pues bueno, todo lo que viene después es un regalo, ¿no?
Entonces no dependemos de nada ni de nadie para ser felices, ¿no? Para tener un propósito de vida. Oye, háblame del nervio vago, que no es tan vago, y cómo lo estimulamos. Vale. Bueno, deciros que hay muchos más factores de envejecimiento, ¿eh? Está el código postal, que, Sí, perdonadme que es que hay muchísimos. está el código postal donde vivimos, la contaminación, está el ratio entre el omega 3 y el omega 6, está la restricción calórica, está un sistema que se llama sistema de control de nutrientes, está una reacción química que se llama glucosilación. De los nutrientes hablas mucho al principio. Sí, muchísimo. Entonces hay muchos más factores de riesgo para envejecer y enfermar. Por eso cuando me dicen, Rafa, últimamente ¿tú qué opinas de eso de que se va a acabar con la muerte, que vamos a matar la muerte? Yo digo, bajo mi criterio creo que es imposible porque son tantos los factores que hay que nos llevan al envejecimiento que acabar con todo lo veo sumamente difícil. La evolución, Dios, quien quiera que sea, se ha empeñado en que sí o sí vamos a envejecer. Forma parte del ciclo de la vida, totalmente. Claro. Entonces, el nervio vago, pues mira, el nervio vago, evidentemente el nombre no hace alusión a su funcionalidad, ni mucho menos. Podemos decir que es el nervio más activo de todo el cuerpo. Se llama vago porque es errante y está, pues bueno, divagando por todo nuestro organismo. Es el nervio que contrarresta o que se pone en funcionamiento para frenar a todo aquello que nos genera estrés. Es decir, cuando nosotros estamos en un estado de situación de alerta, activamos una parte de nuestro sistema nervioso que se llama simpático, que es el sistema nervioso que nos prepara para la lucha o para la huida. Es el que hace que tengamos contracturas musculares, que me dé por ejemplo, se me descomponga la barriga cuando tengo unas oposiciones, ¿no? El que hace que tenga un nudo aquí en la boca del estómago, ¿no? Como refieren los pacientes cuando tienen una situación de estrés. El que nos amarga la vida cuando está activo permanentemente, ¿eh? No de manera aguda, sino crónicamente. Entonces, para contrarrestar eso, nuestro cuerpo tiene otro subsistema nervioso que se llama sistema nervioso neurovegetativo parasimpático. Parasimpático es que para al simpático, ¿no? Y ahí el jefe, el director de orquesta de ese sistema nervioso es el nervio vago. Entonces, potenciar la actividad del nervio vago es volver a la calma a nuestro organismo. ¿Ese nervio de qué se encarga? Se encarga de que el sueño sea reparador, se encarga de que el sistema inmunológico trabaje correctamente, se encarga de la limpieza de las neuronas, de prevenir enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Se encarga de que cicatricen las heridas, es decir, se encarga de nuestra felicidad, de la plenitud. Cuando una persona dice, ¡guau! ¡Qué bien me siento hoy! Tengo al vago con una activación sumamente presente. Hay muchas maneras, ¿eh? Hay muchas maneras de activarlo y ahí hablo de algunas. Hay tantas cosas interesantes en tu libro, también te lo digo de verdad. Muchas gracias. Vamos a un ¿sabías qué, por ejemplo? Vale, el sedentarismo mata más que el tabaco. Wow, esa frase hace mucha pupa a los fumadores, claro. Pero sí, de esa frase hablé en el primer libro y vuelvo a remarcarla porque mira que hay campañas anti-tabaco, pero la gente sigue fumando. Menos, afortunadamente, pero sigue fumando. Aunque en el paquete de tabaco ponga fumar mata, ¿no? Bueno, pues el sedentarismo a día de hoy está matando en España en torno a 150 personas al día. Es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. El problema es que una persona se considera sedentaria cuando no hace deporte o cuando tiene una lesión por cualquier motivo y me dicen, Rafa, es que ahora mismo estoy sedentario porque tengo una lesión en la rodilla y no puedo hacer deporte. Bueno, no. Sedentario es mucho más que eso. O sea, una persona que esté 6 horas sentada al día, seguidas, y no haga lo que le llamamos nosotros un sitting break, es levantarte cada 45 minutos, 50 minutos, ya se considera sedentario. Aunque incluso por la tarde te vayas al gimnasio y estés 1 hora haciendo deporte. En ese caso lo llamamos sedentario activo. Así está, esa es la nomenclatura, ¿no? Sedentario activo. Porque no me compensa 1 hora de ejercicio con 7 horas de sedestación o 6 horas de sedestación. Por lo tanto, esto es muy sencillo de solucionar. Y además yo en el libro, en el primero y en el segundo lo pongo. Cuando el lector lleva 45 o 50 minutos leyendo, le pongo ahí un símbolo de advertencia de, oye, levántate y muévete, porque interrumpir esa sedestación con 2 minutos, científicamente se ha comprobado que mejora los niveles de glucosa en sangre, de insulina, de cortisol, es decir, vuelve a armonizar nuestros ejes neuroendocrinos, ¿no?
Entonces, es tan sencillo como eso. Piensa que el sedentarismo es algo absolutamente novedoso para el ser humano. Los seres humanos no hemos sido sedentarios nunca. ¿Por qué? Porque o te movías o no comías. Y comías para poder seguir moviéndote, ¿no? Entonces, el sedentarismo es un factor que se llama antropogénico. Es decir, es un factor que hemos incorporado en estos últimos pocos años y nuestro cuerpo no sabe cómo manejarlo. Es decir, eso es algo nuevo que no tenemos estrategias todavía para manejarlo. Y los estragos bioquímicos que genera el sedentarismo, que además se pueden cuantificar en una analítica, pues bueno, hay personas que me dicen, Rafa, si es que yo como maravillosamente bien, ¿cómo tengo esta analítica? Ya, porque mira, todo no es la comida. Bueno, pero también la prisa mata, Por el supuesto. estrés, ¿no? O la falta de calma mental. De hecho, caminamos más deprisa en las ciudades. Sí, caminamos más deprisa, no sé por qué ni para qué, pero y muchas veces caminamos por inercia, ¿no? De ver a los demás caminando rápido, al final dices, ¿yo dónde voy tan rápido si no tengo necesidad? Pero sí, la prisa mata. Mira, te puedo decir que el estrés crónico es un catalizador de envejecimiento. Las personas que más rápido viven son las que menos viven. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo me compro un coche y todos mis viajes lo hago a 200 kilómetros por hora. Y vale, iré a muchos sitios, pero la vida útil del coche va a ser mucho más corta. Pues en el cuerpo ocurre exactamente lo mismo. Es decir, cuanto más velocidad imprimamos a nuestra vida, habrá una producción de metabolitos orgánicos mayor. Es decir, habrá muchos más residuos orgánicos que van a mermar la calidad de mis tejidos y van a generar un desgaste, por así decirlo, de mi sistema metabólico, de mi sistema inmunológico y de mi sistema cognitivo. Es decir, va a afectar a las tres principales edades que al final gobiernan mi edad biológica, que son la cognitiva, la inmunológica y la metabólica. Porque también hablas de ellas. Que hablo de ella. Entonces, yo digo que el estrés es gasolina para el envejecimiento. Si quieres vivir más, vive más despacio. Dormir poco es más peligroso para la salud que el azúcar. Y mira que el azúcar consumimos el triple de lo estipulado según la OMS. Sí, mira, antes hemos hablado de los factores de envejecimiento y he hablado de no vivir acorde a nuestros principios, de no tener un propósito de vida. Y si me pongo en el tercer lugar, te digo que el sueño es el hábito de vida top, número uno, el premium, el que tenía que estar arriba. Tenemos muchos problemas con ello. Uf, no dormimos bien. No dormimos bien. Más de un tercio de la población mundial tiene insomnio crónico, ¿eh? Es un dato aterrador. Y lo que más miedo me da es las horas de sueño de nuestros adolescentes, ¿eh? Y de nuestros pequeños. Eso es un tema que da lugar a otro libro. Pero el sueño es el hábito de vida que más mella hace en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Sabemos que en personas adultas dormir por debajo de 7 horas ya tributamos con salud, ¿eh? Por debajo de 7 horas. Bueno, pues somos los seres humanos los únicos que voluntariamente en este planeta sacrificamos horas de sueño. Fíjate, no hay ningún otro animal que de manera voluntaria sacrifique sueño, solo el ser humano. Bueno, es uno de los motivos por los que nosotros no alcanzamos nuestro potencial de longevidad. ¿Por qué? Porque nos tenemos que mentalizar que la verdadera vida, o sea, la vida realmente, se hace de noche mientras dormimos. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Nos morimos de día y vivimos de noche. ¿Por qué? Porque el hecho de estar vivos y estar aquí hablando contigo, yo ahora mismo, que tengo que tener un estado de alerta para poder contestar correctamente a tus preguntas, yo tengo unos niveles de cortisol ligeramente más altos de lo habitual. Ese cortisol literalmente está, por ejemplo, generando una pérdida de masa ósea en mi sistema musculoesquelético. Estoy ensuciando mis neuronas, estoy deteriorando mis tejidos, estoy produciendo más radicales libres, estoy envejeciendo ahora mismo. Y cuando me meto en la cama de noche y me duermo y entro, ojo, en fase de sueño profundo, reparo todo lo que he dañado durante el día. Es nuestro taller de reparación. Entonces, de día destruimos, de noche reparamos. Y si la reparación no es la adecuada o no le damos el tiempo necesario para reparar todo lo que hemos roto, entre comillas, de día, pues nuestra salud se va mermando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y sabemos que nuestro cerebro necesita entre 7 y 9 horas para limpiarse. Por la noche cuando dormimos y entramos en fase de sueño profundo y se activan unas ondas cerebrales que se llaman delta y tal,
se activa un sistema que se llama sistema linfático. ¿Ese sistema qué es? Eso es, son los basureros. Ahí es cuando nuestro cerebro, fíjate lo que hace, se encoge ligeramente para dejar espacio entre la masa cerebral y los huesos del cráneo para que circule más líquido y ese líquido vaya retirando todos los residuos metabólicos que han ido generando las neuronas. Igual que nosotros todos los días generamos una bolsita de basura, pues nuestras neuronas también y tienen que pasar los camiones de basura y retirar esa basura. Eso lo hacemos de noche mientras dormimos. Cuando eso no lo hacemos, porque hemos dormido 6 horas o 5, ¿sabes lo que pasa? Que empiezan a acumularse proteínas, detritus, desechos, que van destruyendo o mermando la funcionalidad de nuestras neuronas. Y ahí tenemos que es factor de riesgo número 1 para el Alzheimer, el Parkinson, la demencia, la depresión, etcétera, etcétera. Y no solamente es factor de riesgo para que aparezcan esas enfermedades, sino factor de riesgo para no poder recuperarnos de esas enfermedades cuando ya las padecemos. Si una persona con depresión que no duerma lo que debe, difícilmente saldrá de ahí. Y te pongo ese ejemplo como, por ejemplo, de noche es el único momento del día prácticamente donde localizamos células cancerígenas y las matamos. Cuando se activa nuestro sistema inmunológico y matamos a las bacterias, a los virus, a los parásitos. Eso lo hacemos de noche, por lo tanto, si sacrificamos noche, es difícil. Entonces eso, intentar que no. Vamos a ir terminando, pero hay muchísimas cosas interesantes en este libro. Vamos a terminar con hackeando nuestro reloj biológico. Ajá. No sé, alimentos que no tienen que faltar en nuestra despensa. Para todos aquellos lectores hay un menú de Matusalén, que muy interesante. Bueno, pues yo siempre digo que tenemos la suerte aquí en España de contar con una diversidad gastronómica como pocos países tienen realmente. Pero ya no hablo de la diversidad, sino diversidad de alimentos que están dentro del menú de Matusalén. Es decir, porque puede haber otros menús, pero seguro que no va a haber un menú que nos dé la posibilidad de vivir 900 y pico años, ¿no? Como hizo Matusalén. Entonces, pues mira, son alimentos que yo digo que no deberían de estar en nuestras cocinas, deberían de estar en nuestro botiquín, porque son farmaconutrientes, literalmente, ¿no? Ahí tenemos el aceite de oliva virgen extra, de primera prensión en frío. Bueno, eso tiene una serie de principios activos que sabemos, está demostrado científicamente, que retrasa nuestro envejecimiento, que impide que esos telómeros se acorten, está lleno de unos antioxidantes, de polifenoles, de hidroxitirazoles, es decir, que podemos estar hablando hasta mañana del aceite de oliva y sus beneficios, ¿no? Bueno, pues mejora el síndrome metabólico, nos previene contra enfermedades cardiovasculares, nos previene contra enfermedades neurodegenerativas. O sea, el aceite de oliva debería estar presente y deberíamos darle el valor que tiene. Ese es uno. Por ejemplo, tenemos los frutos rojos. Arándanos, moras, frambuesas, grosellas. Esos frutos rojos que liberan sustancias químicas para protegerse del sol, del frío, tal. Esas sustancias químicas, cuando nosotros las incorporamos, son sustancias químicas que bombardean a receptores que hay en las membranas de nuestras células y que activan y apagan genes que salvaguardan nuestra salud. O sea, eso es un fármaco como tal. Y además sirven de alimento a algunas bacterias de nuestro intestino que van a modular a nuestro sistema inmunológico. Tenemos al coco, por ejemplo, tenemos al huevo ecológico, tenemos al aguacate, tenemos a una fruta que yo le llamo la fruta estrella, que es la granada, que por desgracia su temporada es muy cortita, pero bueno, podemos exprimirla y congelarla y el zumo de granada es maravilloso. Hay un sector de la población bastante amplio, que tienen un síndrome, se llama síndrome de Gilbert, que no tiene la capacidad de eliminar ciertos residuos tóxicos, entre ellos la bilirrubina. A todos aquellos que la analítica les salga la bilirrubina alta de manera reiterativa, yo les aconsejo que utilicen granada, que consuman granada, porque la granada le va a ayudar a eliminar eso. La granada, bueno, tiene una sustancia llamada urolitina que a nivel intestinal es que no hay otra fruta como ella, ¿no? Y la tenemos aquí en España y no le echamos cuenta de ella. Tenemos a la manzana, tenemos un fruto que es maravilloso, lo tenemos aquí en el Mediterráneo y muy poca gente lo consume, que es la alcaparra. La alcaparra bueno, tiene, mi hijo me preguntó qué era, ¿eh? ¿Qué era? Tiene una sustancia llamada quercetina, que es un antioxidante y tiene unas propiedades impresionantes. Tenemos las alcachofas, tenemos la carne roja de pasto, la que es de pasto, la que es de cultivo ecológico, es un alimento, un súper alimento. Tenemos las algas, bueno, tenemos
muchos alimentos que ahí están puestos en el libro sí, y que deberíamos de tener esos alimentos en nuestro día a día. La cúrcuma, por supuesto, la cúrcuma tiene la capacidad de regular la expresión de más de 300 genes. Es antiinflamatoria, es antivírica, bueno, es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, ahí están recogidos algunos, porque no me da el libro para recoger todo. Bueno, buenas recomendaciones para empezar y adaptarlas a nuestro día a día. Sí. Rafael Guzmán, muchísimas gracias, me alegro mucho de verte y gracias por presentarnos cómo llegar a joven a viejo, las claves de la juventud. Gracias a vosotros siempre, un placer.